¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Vamos a otra sesión de trabajo el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Europa. Bueno, hemos estado hablando de Europa casi desde que nos conocemos, pero vamos a hablar de la otra parte de Europa. Porque, pues en el rato que llevamos trabajando, hemos estado hablando casi de los mismos 5 o 6 países, ¿no? Me imagino que a estas alturas del partido ya ves las banderas y sabes de quiénes estamos hablando. Pero observa las siguientes banderas. ¿Cuántos de ellos conoces? ¿A cuántos de ellos ubicas? ¿No? Bueno, pues estas banderas, exactamente igual que las primeras que vimos, forman parte de Europa. Pero hay una cuestión geográfica aquí. Las que vimos en un principio están ubicadas del lado izquierdo del mapa y se conocen como la Europa occidental, todas excepto Rusia. Pero hay una parte de Europa que se encuentra del lado derecho, del lado oriental, y casi todos estos países que vimos están agrupados en la misma zona, que es la península de los Balcanes o la península balcánica. Bueno, nuestro tema del día de hoy ronda con un país que fue protagonista del siglo XX y que ya no existe, pero que fue posiblemente un líder alterno a todo este problema de la Guerra Fría, que se llamó Yugoslavia. Entonces, nuestro tema del día de hoy es hablar de este país eslavo y de todas las cuestiones que lo rodearon en su corto tiempo de vida. Después de la Primera Guerra Mundial, o digamos que en el inicio del siglo, después de las famosas guerras de los Balcanes, logró agruparse como un solo país. Y este país estaba formado por Serbia, Bosnia, Montenegro, Croacia, y en general era una unión de provincias que estaba junta y al mismo tiempo no estaba junta. Tomaron el nombre de Yugoslavia porque Yugoslavia es una manera de decir que son eslavos del sur y todos se identificaban con esta cuestión étnica, que todos eran eslavos. Cuando este país se conformó con los restos que dejaron el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, si tú lo recuerdas, estos dos imperios desaparecieron. Entonces, lo que hicieron es que se unieron bajo una misma bandera, pero había un problema enorme. Los países de Yugoslavia que habían estado gobernados por el Imperio Otomano eran de religión musulmana y los países del de Yugoslavia que habían sido gobernados por el Imperio Austrohúngaro eran de descendencia cristiana católica. Entonces ahora imagínate unir países que hablan diferente, que tienen religiones diferentes y creencias diferentes, pero que al mismo tiempo los une la cuestión étnica. Realmente era algo muy, muy complicado. Yugoslavia va a formarse como país después de la Primera Guerra Mundial y en realidad va a sufrir mucho durante la Segunda Guerra Mundial, ya que va a ser de los primeros países invadidos por la Alemania de Hitler. Yugoslavia logró quitarse el dominio alemán gracias a la ayuda del Ejército Rojo, pero no fue tan grande la ayuda como en un principio hubiéramos pensado. En realidad, mucho dependió de lo que el mismo pueblo yugoslavo logró hacer. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia va a elegir un líder que es Tito. Bueno, ¿quién es Tito? Tito se podría decir que es el gran presidente de Yugoslavia y por él es en quien en realidad se va a entender pues todo el gran progreso que tuvo el país. Aunque Yugoslavia tuvo algunos mandatarios después y unos antes, Tito básicamente es el sinónimo de lo que fue Yugoslavia en el siglo XX. Durante este periodo el país va a crecer de una buena manera y el país va a llevar como una gran bandera a lo largo del planeta porque a pesar de que Yugoslavia era socialista como la Unión Soviética, tenía tratos con los Estados Unidos y recibía dinero de ellos. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, Tito como tal fue uno de los primeros que reconoció el socialismo como fuente de gobierno e incluso estuvo aliado de la Unión Soviética en un principio. Pero después cortaron de tajo relaciones porque a Tito no le gustaba la forma en la que Joseph Stalin llevaba el gobierno de la Unión Soviética, lleno de abusos y lleno de cosas que el mundo no sabía. Entonces Tito empezó a acercarse con los Estados Unidos y los Estados Unidos se dieron cuenta que la forma del socialismo que ellos pensaban no representaba un riesgo. Entonces comenzaron también a tener relaciones internacionales con ellos. Yugoslavia se va a convertir en el país cabeza de los países no alineados o los países que no querían formar parte del conflicto que era la Guerra Fría, que no eran ni de color azul ni de color rojo. Y ese fue el gran mérito de Tito, que logró mantener el país unido pese a las grandes diferencias que habían entre ellos, al mismo tiempo que tomaba el liderazgo en el planeta de los países que no querían saber nada de la Guerra Fría.
Tampoco malentiendas la situación. Tito no era exactamente una buena persona, era un dictador como muchos de los que hemos estudiado, y todas las personas que estaban en contra de su gobierno o a favor del gobierno de Stalin terminaban en la cárcel o terminaban asesinadas. También existieron grandes denuncias a lo largo y ancho del planeta sobre las acciones de Tito. Pero la gran diferencia es que Tito logró mantener unido a un país muy complicado e incluso los mismos, las personas de los países que en algún momento formaron a Yugoslavia, actualmente hoy en día, lo siguen viendo como un gran líder. Tito va a gobernar Yugoslavia durante 40 años y al final, cuando fallece en 1980, el país empieza a entrar en una situación de inestabilidad. Lo van a lograr sobrevivir durante 10 años, pero en 1991 Yugoslavia se va a desfragmentar. El gran problema es que sin el gobierno de Tito, entonces empezaron a aflorar de manera más fuerte las diferencias de pensamiento entre ellos, en especial las diferencias relativas a la cuestión religiosa. Por lo tanto, esa zona se va a definir en un cúmulo de guerras que se van a llamar las guerras yugoslavas, que vamos a estudiar en el siguiente bloque. Vamos a parar por aquí el día de hoy y tenemos una tarea muy breve. Es una tarea más didáctica que de investigación. Consíguete un mapa de Europa y localiza las naciones que formaron parte de la antigua Yugoslavia. Y entonces, identifícalas e ilumínalos con diferentes colores y agrega las banderas de cada una de ellas. ¿Cuál es el objetivo? Que también sepas cuál es la otra parte que existe de Europa. Y es una parte que está forjada a sangre y fuego, y que no se parece nada en comparación a sus finos vecinos que están del lado oriental, del lado occidental. Entonces ojalá que puedas identificarlos y sepas que también hay otro grupo de personas que tienen otra versión de la historia. No olvides suscribirte, dejar tu like y ojalá las sesiones de semana te hayan gustado y nos estamos viendo próximamente. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto.